Buenos días, chicos y chicas. De una vez les comento la actividad que van a hacer. Dadas las circunstancias de cierre de semestre, ahorita estoy preparando el cierre de semestre, entonces me parece adecuado que ustedes tengan información útil, así que pueden revisar las veces que necesiten revisarla. Y por otro lado, pues yo preparo de mejor manera el cierre de semestre. Decidí grabarlas por ese motivo, para optimizar tiempos y también el de ustedes, que le puedan dedicar más tiempo a otras actividades o incluso para repasar todo lo que hemos visto o completar otras tareas de otras materias, ¿verdad? Eh, Necesito que investiguen qué habilidades, ahorita voy a desarrollar un poco el tema para que vayan teniendo una noción, pero necesito que investiguen qué habilidades necesita el psicólogo, o en su caso el psicopedagogo, porque es lo que están estudiando más o menos, para el siglo XXI. Para el siglo XXI. ¿Qué habilidades necesita el psicopedagogo, el psicólogo o el pedagogo? Investiguen las dos disciplinas para el siglo XXI. Tomen en cuenta que estamos saliendo de una pandemia, que tiene que aprender a utilizar el psicólogo en su vida diaria, en su práctica, todo eso lo quiero en un producto en el que ustedes quieran, mapa conceptual, eh, un resumen bien hecho, no un resumen tomado de otras partes. Me voy a fijar que no tengan plagio. O puede ser un escrito en el que ustedes vayan desarrollando ideas, en el que no necesariamente investiguen cosas en internet, sino que ustedes vayan pensando, sin ir en búsqueda de información, lo que ustedes creen que puede hacer un psicólogo o psicopedagogo en el siglo XXI, con toda la complejidad que eso conlleva, ¿no? Entonces utilicen un poco su experiencia de cómo han ido asimilando las clases virtuales y ahorita el regreso a las clases presenciales, que bueno, ya nos encontraremos y me dará muchísimo gusto. Estoy un poco nervioso, por supuesto, porque es volver a retomar ciertas habilidades que se requieren para lo presencial, pero bueno, con muchísimo gusto, y espero que la institución me siga dando la oportunidad de darles clases a ustedes. Eh, esta charla que les voy a dar en 20 minutos máximo, tiene que ver con una reflexión que me he estado dando cuenta que es muy muy necesaria que hagan ustedes. Y esto sí ya va a depender, como todo, de ustedes, en el sentido de qué tanta importancia le vayan a dar a lo que les estoy diciendo. En ese sentido, considero que hay que reflexionar mucho, ya sea desde la pedagogía o ya sea desde la psicología de la educación o ya sea de la psicología misma, a la reflexión sobre el campo que están estudiando, que es la psicología educativa o la pedagogía. Estos campos disciplinares, como se pueden dar cuenta o pueden ir intuyendo, muchas veces se traslapan. Es decir, el campo de la psicología se combina con el de la pedagogía y viceversa. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Esto a qué nos lleva, y esto generalmente no lo ven los pedagogos ni tampoco los psicólogos. Lo que pasa es que por esta mezcla, por esta combinación de campos disciplinares, el psicológico y el pedagógico, pues muchas veces no se ven los conflictos a nivel teórico, metodológico y práctico de cada una de esas disciplinas. Me explico mejor. La psicología como disciplina, déjenle bajo un poquito el micrófono, ahí está. La psicología como disciplina en sí misma tiene sus propios conflictos al interior de su propia historia.
como psicología, como historia de la psicología. Entonces, ustedes, si pueden revisar las distintas teorías y metodologías que hay en todo el desarrollo histórico de la psicología, se van a dar cuenta que cada nuevo intento por innovar o transformar el cambio de la psicología, o el campo de la psicología, mejor dicho, se van a dar cuenta que uno aparece para decirle a la corriente o a la teoría previa, es que tú estás mal. Las cosas se podrían explicar de esta manera y es mejor esta manera. Entonces, la historia de la psicología es eso, una lucha, una pugna por el poder del saber teórico, con mayor o menor grado de eficiencia al momento de tener cierto tipo de aplicaciones en la terapia, en el aula, como tener un mejor enfoque de lo que significa aprendizaje, etcétera. Eso por un lado. La psicología está llena de conflictos desde el punto de vista teórico metodológico. Ahora, la pedagogía que es más antigua que la psicología, esto hay que decirlo rotundamente, la pedagogía también tiene sus propios conflictos. Entonces imagínense lo que están estudiando. Por un lado tienen la psicología y por otro lado a la pedagogía. ¿En qué momento? Y si alguien me puede poner ahí en los comentarios donde les voy a subir los videos, ¿en qué momento se combinaron? ¿O quién fue el autor? ¿O qué originó? ¿O qué razones tuvieron que pasar para que las dos disciplinas que están estudiando se combinaran, ¿no? Psicopedagogía. ¿En qué momento y quién dijo que de repente habría que incluir la psicología a la pedagogía? Eso es algo que me quiero que escriban en los comentarios. Esto va a requerir de, pues obviamente, de un conocimiento profundo de sus disciplinas, pero también lo pueden investigar, pero también se lo pueden preguntar a unos profesores. Entonces, ya que tengan esa información, van comentando ahí por favor abajo en el video. Ahora bien, eso por un lado, ¿no? O sea, esos conflictos internos que hay de la psicología, pero también de la pedagogía. ¿Esto a qué los lleva, chicos? A que ustedes tienen que entender el panorama en el cual están ubicados. ¿A qué voy con lo siguiente? A ver. La psicoeducación o la psicología educativa o la psicología de la educación está suponiendo que la educación puede ser analizada desde el punto de vista psicológico como fenómenos psicológicos. Es decir, ¿qué pasa en el aprendizaje desde el punto de vista psicológico? Ejemplo, ¿qué pasa en el niño o la niña que está aprendiendo a sumar? ¿Qué pasa psicológicamente ahí? Entonces, cuando él hace una operación que es abstracta, que bueno, primero le ponemos un vaso y después otro y le decimos esto más esto, ya son 2 tazas, ¿no? Entonces, etc. Y después lo va haciendo con los dedos y después ya es capaz de representarlo en números y después en una operación matemática. ¿Qué pasa ahí psicológicamente? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. ¿Qué pasa de psicológico en los procesos de educación? Más complejo todavía. La educación, no olviden que no existe, sino que existen distintos tipos de educación como la formal, la no formal, la informal, la de la experiencia, la de la vida, etc. Entonces, todo el tiempo estamos siendo educados. Todo el tiempo. Ahora, aquella persona que le dice, es que le falta educación, es una falta de educación. No. Lo que tiene esa persona es una deficiente educación en ese contexto en el cual esa persona está realizando una actividad. O sea, no podemos decir que un albañil no tiene educación nada más porque es albañil.
Muchas veces hay albañiles que son más educados que profesionistas. Ahora, el albañil tiene cierto tipo de educación que tiene más que ver con un saber hacer casas, con un saber hacer bardas, escalones, lo que sea, que saber matemáticas. Entonces, el arquitecto puede, con un conocimiento más teórico, más profundo, más, vamos a decirlo así, más técnico, puede desarrollar otro tipo de saber, que tiene que ver más con el saber académico. Pero eso no quiere decir que un albañil sea menos. Entonces, en ese sentido, la educación está en distintos niveles, pero esos niveles corresponden a un cierto tipo de educación. A eso, un cierto tipo de educación. Entonces, cada persona tiene habilidades, capacidades, deficiencias, defectos, cosas por perfeccionar, anhelos, deseos, etcétera, pero siempre envuelto en instituciones educativas. Instituciones educativas que van desde la familia hasta la universidad. Pasando por el lenguaje, pasando por los procesos de socialización, pasando por las dificultades propias de la vida. Todo el tiempo estamos rodeados de instituciones. No hay, esto es clave, chicos. No hay un comportamiento que esté ajeno a una institución. El hecho mismo de grabarse un TikTok ya es reconocer que nos comportamos accediendo o aceptando las normas que TikTok nos pone para poder hacer videos. Todo el tiempo estamos rodeados de instituciones. Entonces, eso es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos que el aprendizaje se da nada más desde el punto de vista psicológico, estamos cometiendo un error, chicos. Si ustedes revisan, ojalá lo puedan hacer, chicos. Si ustedes revisan los planes de desarrollo nacional que tiene Andrés Manuel López Obrador, se van a dar cuenta que está poniendo muy claramente ciertas normas a las que las instituciones educativas se tienen que sujetar, porque si no se sujetan, ojo, si no se sujetan, pueden estar en un peligro de desobediencia nacional. Entonces, en ese sentido, ustedes reciben la educación que el presidente quiere que reciban. Yo porque me arriesgo un poquito y intento sobrepasar un poco la línea de esos proyectos nacionales, pero en sentido estricto yo les tendría que estar ofreciendo más herramientas, más tips, más consejos, más metodologías, más teorías, más conocimiento, más experiencias de vida para poder encajar con ese modelo educativo que está exigiendo el presidente. Ahora bien, hay una cosa que nos explica, es que generalmente la psicología no toma en cuenta la dimensión política. Entonces creemos que el niño aprenda una suma, una resta, una multiplicación, es nada más un proceso psicológico. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a los 6 años y no a los 7 o a los 8 o a los 10 nos enseñan a sumar? ¿Por qué? Ahí hay toda una explicación del sistema educativo en México, porque si ustedes comparan los sistemas educativos a nivel global, se van a dar cuenta que cada uno va con distintos parámetros. ¿Por qué? Porque esos distintos parámetros corresponden a un proyecto nacional de cada país. Entonces tenemos educación en Finlandia, que ahorita está de moda, tenemos educación en Alemania, educación en Argentina, educación en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos y México. Porque son muy distintas. Entonces, no les estoy diciendo esto, no estoy divagando, chicos. La política dentro de la pedagogía, dentro de la educación, es fundamental que ustedes la entiendan, porque de alguna manera ustedes, cuando sean profesores, docentes o terapeutas u orientadores educativos o vocacionales, tendrán que tomar en cuenta por qué el niño tiene que ser capaz de dominar ciertos saberes y que eso no represente un problema del aprendizaje. Porque el problema del aprendizaje no es, aquí vuelvo y aquí recupero
las terapias de tercera generación. No es un problema psicológico, algo que esté pasando en la mente de esa persona. Recuerden que lo psicológico tiene que ver con una relación que tenemos con objetos, con cámaras, con micrófonos, con luz, pero también con personas, con tíos, con amigos, con nuestra pareja, con nuestra mascota. Ahí se da lo psicológico. Entonces, en ese sentido, va a estar ocurriendo en el aula todo el tiempo procesos psicológicos que tienen que ver con una interacción permanente, enfrentada, se puede decir así, la jerarquía del profesor, la autoridad del profesor, el diseño de actividades, la forma de dar la clase. Ahí se habla de una imposición. Entonces, cuando ustedes se intentan gestionar ese enfrentamiento, ahí se da un proceso educativo, porque para que ustedes categoricen a un profesor bueno o malo, mejor o peor que otro, tienen que tener criterios, y esos criterios tienen que ver en la forma en cómo da la clase. Si se conecta, si no se conecta, si manda correos, si está todo el tiempo presente en Zoom, etcétera. Entonces, eso tiene que ver, y les estoy dando pistas para que ustedes piensen en cómo van a hacer su escrito sobre las habilidades que necesita el psicólogo o el psicopedagogo en el siglo XXI. Siglo XXI, entiéndase, del presente hacia adelante, 5 años en adelante, ¿no? O sea, 2030, por ejemplo. 2030, 2025. Ahí ustedes eh, intenten hacer un esfuerzo por pensar qué habilidades necesita un psicopedagogo. Ahora bien, chicos, y ya para ir acabando, para que no se extienda todo esto. Ya dijimos que el ámbito político, aunque se quiera invisibilizar, está presente. Ya les expliqué por qué. Ahora bien, hay que entender que además de que el psicólogo o el psicopedagogo debe estar actualizado, debe de saber escuchar, debe tener la mente abierta, lo que sea que signifique eso. Debe tener empatía, debe tener habilidades de comunicación, debe tener habilidades de investigación, debe ser amable, debe tener un razonamiento lógico para resolver problemas, solucionarlos, debe tener flexibilidad en cuanto a su proceso de formación y dirección hacia el público. Es decir, nosotros tenemos que entender que va a llegar un niño, un adolescente, un adulto y un adulto de la tercera edad. ¿Para qué puede servir la flexibilidad? Para que ustedes digan, pues ya como fui flexible en algún momento de mi vida, ya ahorita me voy a dedicar a esto porque es lo mejor que hago, ¿no? Entonces deben tener flexibilidad primero para ver, voy a atender a toda la población de las etapas de vida, y voy a decir, con los niños de entre 5 y 10 años. Porque eso es bien interesante, chicos, porque hay que elegir muy bien a qué público nos vamos a dirigir, porque ahí es donde está el negocio. Está mal que eso les diga, pero es que ahí está el negocio. Si ustedes dicen psicólogo, psicopedagogo, van a estar atendiendo a muchas etapas de vida, pero no van a ser expertos. Entonces, en ese sentido, yo les recomendaría que se especialicen en una etapa vital, ya sea tercera edad o infancia, con todo el espectro que hay dentro de esas etapas, y elijan una etapa, pero también unas edades. No pueden, claro que pueden, pero eso a largo plazo es insostenible. Lo que ustedes considero que pueden hacer es decir, voy a estudiar adolescentes, voy a atender adolescentes entre los 13 y los 16 años, nada más. Esto es conforme pase el tiempo, pero es que ahí está el dinero. Ahí está el dinero, ahí está el negocio, ahí está su especialización en esa etapa. Entonces tienen que estudiar ahora sí al cerebro, qué piensan, cuáles son sus gustos, etcétera, etcétera.
Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, especializarse en una etapa vital. Y eso hablando de terapeuta, pero el docente también tiene que decir, no, 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 yo con niños, ni con secundaria, por ejemplo en mi caso, yo odio a los niños de secundaria, pero también a los niños de primaria, pero también a los de kinder. Yo prefiero la preparatoria o la universidad por X razones, ¿no? Además de que es muy difícil dar clases en todas esas edades. Deben de tener confianza, deben tener un compromiso ético. Próximamente vamos a hablar de la ética, chicos, de la ética. Me parece fantástico darles a ustedes ciertas nociones de ética, compromiso, gestionar nuestras emociones, ¿no? En las universidades, hay que decirlo así, se nos está enseñando sobremanera, hay una sobrevaloración de que hay que cuidar nuestras emociones. Ahora, yo no les diría eso. Yo les diría, hay que tomar en cuenta nuestras emociones, por supuesto, hay que gestionarlas, pero ya gestionadas ya es como a otra cosa. Ya sé gestionar mis emociones, entonces ya necesito, chicos, la habilidad que les puedo ir adelantando es la siguiente. Se va a escuchar un poco fuerte. Ustedes tienen que tener una capacidad de análisis y de observación muy agudas. Es decir, su instrumento, ¿cuál es prioritario? La observación. Ahora, ¿para qué uno observa? Para discriminar. ¿A qué me refiero con esto? No la discriminación en el sentido de decir discriminación, es que él es pobre, él es rico, atiendo a los ricos, a los pobres no, él es moreno. No, no hablo de ese tipo de discriminación racial hacia las personas, hablo de la discriminación contextual. Esa es una habilidad que debe tener el psicólogo del siglo XXI. ¿Por qué? Esto es muy amplio de explicar, pero lo voy a explicar brevemente. Perdón por el paso una moto, disculpen. ¿Por qué la discriminación contextual? Aquí les va una de las ideas más importantes que he pensado en los últimos 2 años. Cuando se da un fenómeno psicológico en el aprendizaje, uno tiene que orientar, gestionar, o vamos a decirlo así, controlar lo que está interactuando con esa persona que está aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no son capaces de detectar qué está influyendo realmente en la conducta hiperactiva de ese niño y creen que ese niño tiene hiperactividad nada más desde el punto de vista neurológico, no están siendo capaces de discriminar. Lo único que están haciendo es atribuirle causas al comportamiento nada más desde el punto de vista neurológico. Entonces, en ese sentido, yo considero que es complicado de entender, pero si ustedes comienzan, con ustedes mismos incluso, a poder identificar qué elementos, aquí está la clave, qué elementos de cada situación están interactuando de manera relevante y qué otros elementos no están actuando de forma relevante para que se dé una conducta, entiéndase conducta como un pensamiento, como una forma de comportarse, hablar, todo, van a ser más sutiles, más eficaces al momento de identificar un problema psicológico. Porque no es que un problema psicológico de forma contextualizada esté influyendo todo, chicos. Vamos a decirlo así, hay personas que se deprimen nada más porque está lloviendo. Bueno, eso es un elemento, pero a lo mejor tiene que ver con que en situaciones pasadas la cortó el novio o la novia cuando estaba lloviendo y ese mismo día no fue a clases y hubo examen y seguía lloviendo, pero también se enferma mucho cuando llueve o con un clima frío, etcétera. Entonces todo eso, todos esos elementos
interactúan a nivel sincrónico y diacrónico. Ahí les tiro dos palabras nuevas que las pueden investigar para que se esté dando una conducta, un comportamiento. Entonces, hay que ser muy sutiles. Si no fui claro en esto, chicos, comenten ahí en el video, porque es fundamental que lo entiendan. Discriminación contextual. Contextual. Hay que... Aquí les va la síntesis de la clase. La síntesis de la clase. No todo está relacionado con todo, pero tampoco nada está conectado con nada. Es decir, algunas cosas están conectadas con otras. No hay un todo que esté conectado, pero tampoco nada está conectado. Hay que ver de qué manera se está construyendo ese fenómeno muy específico que es comportamental, que es conductual, para que se esté dando. La conducta por sí misma no es solamente procesos neurológicos, no son procesos nada más volutivos, es decir, de la voluntad, no solamente son reforzamientos conductuales a lo largo de nuestra vida, no es nada más el inconsciente, no es nada más nuestro desarrollo personal y nuestra tendencia actualizante, no son nuestros errores de pensamiento y que eso emerja en un comportamiento erróneo, etcétera. Hay que ver muy bien cuáles de esos factores que mencioné están presentándose. Eso es fundamental que entiendan. Entonces, ya con esto, chicos, ya con esto que fue una especie de crítica, de lo que estamos estudiando, me parece bien hacerla en estos momentos. Voy a empezar, y por esto estoy grabando la clase, voy a empezar a hablarles sobre las habilidades sociales. Si pueden, investiguen también qué son las habilidades sociales. Ahora, si estamos hablando de habilidades que necesita el psicólogo para el siglo XXI, vamos a empezar a analizar de qué va las habilidades sociales. Esto, les repito, viene en el programa más o menos, pero yo le quiero dar un giro. Entonces, en ese sentido, las habilidades sociales deben ser entrenadas, chicos, deben ser entrenadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el entrenamiento en habilidades sociales, aunque sea en un mes, les va a permitir a ustedes por lo menos interesarse en seguirlas desarrollando, porque hay manuales, hay videos, hay todo lo que ustedes quieran, pero me gustaría con ustedes empezar un poquito a entrenarlos en habilidades sociales. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a comportarnos en sociedad y menos profesionalmente, chicos, y menos éticamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tratar el resto del semestre de cómo entrenar habilidades sociales, de los nervios, de todas estas cuestiones que se presentan, para que ustedes desarrollen una mejor capacidad para desenvolverse ante ciertas situaciones que la propia vida les van a poner en dificultad, en complicaciones. No porque sea mala la vida, sino porque la vida es nada más. Entonces, espero haber sido claro, chicos. Si no, comenten por favor en el video. Y yo creo que nos vemos la siguiente semana ya con el inicio de estos nuevos temas que van a consistir en hablar sobre las habilidades sociales. Tengan muy bonita fin de semana, muy bonitas pues tiempo de descanso o de repaso, no sé, pero se cuidan mucho.